Voy a hablar de 3 capítulos hoy, el 5, 6 y 7. El próximo voy a hablar de los capítulos 8, 9 y 10. Y reservo el último para hablar de los 2 últimos capítulos. Entonces yo lo que les pediría es que ustedes hagan el esfuerzo de leer los capítulos antes de venir para ahorrarme el trabajo, porque no puedo. Si yo leo 3 capítulos acá, se nos va la mitad. Entonces voy a leer en Eclesiastés capítulo 5 y después voy a ir pasando hasta el capítulo 6 y 7, pero la lectura corrida la voy a hacer del capítulo 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vives en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre lo alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrán sus dueños sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a sus hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Vamos a detenernos aquí en la lectura y no voy a hacer un repaso completo de todas las cosas, pero les recuerdo simplemente la forma en que estamos manejando el tema. Bueno, creo que es el que tengo que apretar. Ahí está. La forma en que estamos manejando el tema, donde Salomón coloca una línea divisoria entre arriba y abajo. ¿Qué puede esperar el hombre si mira solamente abajo y no mira arriba? Ese sería el tema central. Las conclusiones, por supuesto, debajo del sol, que son las que hizo hasta este momento, son muy desalentadoras. Yo les recuerdo algunas de las cosas, por lo menos las 5 cosas fundamentales que él mencionó. En primer lugar, mencionó el problema del tiempo, ¿no? Que nosotros queremos ser eternos y eludimos el tema, nosotros queremos manejarlo, pero el tiempo es inmanejable, nos maneja a nosotros, es la única dimensión que no podemos manejar. El otro tema es el tema de la muerte, y la muerte, ahí sí queremos ser eternos, y sin embargo la muerte nos está esperando. Quiere decir que contra lo que nosotros queremos manejar el tiempo y no podemos, queremos evitar la muerte y no podemos, y entonces ahí aparecen las luchas de abajo, y luchamos por la justicia,
pero la justicia siempre se corrompe. Es decir, no hay época donde hubo justicia plena, sin corrupción. Hablamos de igualdad y es una de las metas que nosotros tenemos. Somos iguales ante la ley, ¿no? Pero nunca se alcanza la igualdad. Siempre hay diferencias. Y el desaliento que produce la solidaridad choca siempre la solidaridad con el egoísmo. Lo que quiere decir que cuando él desarrolló estos 5 temas, uno detrás de otro, y como yo les decía en los días anteriores, en los encuentros anteriores, el que lee esto y no se amarga es porque no ha entendido Eclesiastés. Hasta ese momento el asunto es totalmente negativo. Es en ese momento cuando Salomón hace un paréntesis y comienza a hablarle al hombre de fe, ¿no? Él dice, bueno, frente a todo esto que nos afecta también a nosotros, porque nos afecta a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Hay 2 tipos de reacciones frente a todas estas cosas en los que creen, en los hombres de fe, ¿no? Los que se acomodan a la situación y venden los valores, ¿no? Porque bueno, el mundo va para allí y ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y se acomodan. Nosotros lo estamos viendo en nuestro país en este momento donde se está sacudiendo tanto el tema moral. Nosotros vemos que nosotros tenemos una postura muy clara acerca de la defensa de la vida y salimos y defendemos y hablamos porque sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Pero de repente ahí aparecen algunos grupos cristianos por allí que no tienen ningún empacho en apoyar el matrimonio igualitario, apoyar el aborto y apoyar todas estas cosas, que ustedes seguramente lo habrán visto. Son grupos minoritarios, son en general lo que nosotros llamamos las denominaciones históricas, ¿no? Las que tienen una historia más larga, pero existe, y hay, y hablan, y dicen. Y usted dice, ¿pero qué pasó con los valores? Yo cuando escucho a veces a los metodistas me pregunto, ¿qué diría Wesley si se levantara y viera las defensas que están haciendo de todas estas cosas? Bueno, se han acomodado a lo que la sociedad está marcando. Y esta es una postura que puede llegar a tomar un cristiano. Ahora, están los que tienen los valores sustentados por Dios y que no están dispuestos a vender los valores y se indignan frente a esta realidad, como nos indignamos todos frente a la realidad de la injusticia, de la falta de solidaridad, todo esto se indignan y ahí podemos caer en el problema de cuestionar el accionar de Dios, ¿no? Es decir, bueno, la presencia de Dios en la historia es débil, no es fuerte. Acá se necesita que Dios actúe en una forma mucho más fuerte que lo que nosotros estamos viendo. O parecería que Dios no tiene ningún plan para nosotros, ¿no? O Dios debe estar equivocado, ¿no? Y esto en los que creen en Dios y confían, pero llega un momento que no entienden qué es lo que está pasando. Salomón se da cuenta que estas son las 2 posturas que pueden tomar su pueblo, que es un pueblo que teóricamente cree en Dios, ¿no? Digo teóricamente porque siempre fue bastante idólatra y siempre iba. Pero dice, bueno, estas son las 2 posturas que puede tomar. Y estas son las posturas también de este tiempo. Voy a aclarar, yo no soy tanguero de ninguna manera, yo no me siento a escuchar tango, para nada. Pero para mí el tango es una forma de analizar una realidad humana, como muy pocas canciones de las que se escuchan hoy, que lo único que muestran es la frivolidad de alguien que no sabe ni siquiera escribir una letra, ¿no? Incluso en los coros pasa esto. Usted vio que ahora los coros los repetimos 1, 2, 3 veces. Es que le salió una estrofa y la segunda no le sale. La verdad que el asunto es ese, porque no puede ser que teniendo la himnología que tenemos estemos cantando hoy lo que estamos cantando, ¿no? Pero yendo al tema cuando nos enfrentamos a esta realidad aparece, por ejemplo, Discépolo, que es un hombre del que ya hemos hablado, que cuenta en sus tangos qué es lo que le pasa interiormente, ¿no?
Y tiene uno que es muy importante para el tema que nosotros estamos viendo hoy, que es el tango Tormenta. El tango Tormenta revela lo que él también pensaba acerca de Dios. El tango Tormenta, en la parte que yo seleccioné, hay que leerlo todo, pero no tenemos tiempo. Dice: aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Y termina diciendo: el seguirte es dar ventajas y el amarte sucumbir al mal. Es toda una declaración, Fíjense que él no se declara un incrédulo. Él cree que Dios está allí. Dios está allí. Lo que pasa es que él cuestiona con honestidad algo que él cree. Le dice a Dios: yo creo que la honestidad no sirve para vivir en este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo que el que es deshonesto está mejor que yo, ¿no? Y propone después en el tango que Dios muestre que Él está en lo cierto y no los otros. En síntesis, él está cuestionando a Dios y está juzgando lo que Dios hace. O mejor, en vez de hablar de cuestionar, le está expresando a Dios lo que siente realmente. Es un poco lo que hace Abraham, por ejemplo, cuando intercede por Sodoma, que él le presenta a Dios las dudas que él tiene en cuanto al accionar de Dios. O lo que pasa con el profeta Habacuc, por ejemplo, que se presenta delante de Dios y ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar todo esto, no? Es decir, era gente que creía, pero que no tenía claro, y si ustedes leen el profeta Habacuc, a lo último le queda claro, ¿no es cierto? Le queda claro cómo es. Pero que en un momento dado todas estas cosas nos afectan. Cuidado, dice Salomón, con que todas estas cosas desalentadoras afecten nuestra relación con el piso de arriba. Es decir, todo lo que nos está pasando, por ejemplo, en este momento, porque este es el momento oportuno para leer este pasaje, llega a afectar nuestra relación con Dios. Nosotros no nos damos cuenta, pero llega un momento en que empezamos a cuestionarnos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Siempre tenemos la tendencia a cuestionar ciertas cosas que Dios hace, ¿no? Quiere decir que lo que está haciendo Salomón es decir, mire, tengan cuidado porque todo esto, cuando uno lo ve y cuando uno piensa en estas cosas, puede llevarlo por un camino, a los que creen en Dios, los pueden llevar por un camino que no es el camino correcto. Frente a esto tenemos que saber ubicarnos y lo primero que él marca es esa ubicación. Él dice, tenemos que saber ubicarnos porque Dios está en el cielo, en la eternidad, y nosotros sobre la tierra. Es decir, esto significa que Dios es toda sabiduría en lo que está haciendo, y nosotros siempre tenemos una visión limitada de la realidad. Dios ve la realidad en su totalidad, porque Él las ve desde la eternidad. Nosotros en el tiempo no vemos el asunto como Dios lo ve. Víctor Frank plantea un caso que dice, el mono que está en un laboratorio y le aplican una inyección, ¿no? Porque están probando una vacuna que va a salvar millones de personas, no entiende por qué tiene que sufrir él. No sabe que detrás de eso se está buscando la salvación de muchísima gente, dice, pero él no lo entiende. Y esto es lo que nos pasa muchas veces con Dios, que nosotros no entendemos por qué pasan ciertas cosas. Pero realmente Dios tiene sus planes y yo no alcanzo a entenderlos. Una de las cosas que tenemos que admitir es que nuestro conocimiento y nuestra sabiduría y nuestra racionalidad está limitada. Nosotros creemos que somos capaces de entenderlo todo y de saberlo todo. Si me lo explican, lo entiendo. No. Hay cosas que aunque te la expliquen, no las vas a entender.
Llamemos acá a un físico y pidamos que nos explique la teoría de la relatividad. ¿No es cierto? Bueno, seguramente vamos a salir todos frustrados. ¿Por qué? Porque él tiene un estudio y un conocimiento que nosotros no tenemos, ¿no? Un día se lo preguntaron a Ernesto Sábato, que era doctor en física y fue becado en Europa. Él estuvo en los laboratorios Curie trabajando como becado. Le preguntaron cómo es eso de la teoría de la relatividad. Entonces él dice, yo empecé a hablar de coordenadas, de geodésicas, de esto, de lo otro, y me dijo, no lo entiendo. Bueno, dice, yo lo expliqué en otra forma, dijo, no entiendo. Dice, bueno, mire, usted sube en un tren, usted ve pasar un tren y en el tren alguien tiene una moneda y la moneda cae así, pero realmente la moneda se desplazó porque el tren se está moviendo. Y dice, ah, sí, dice, ahora sí lo entiendo. Dice, bueno, eso no es la teoría de la relatividad. ¿No es cierto? Como diciéndole, uno la simplifica tanto, pero llega un momento que desvirtúa lo que es la teoría de la relatividad. Entonces, el asunto pasa por ahí, que Dios no puede simplificar las cosas para que la entendamos, porque no las vamos a entender. Y por eso nos entregamos a las manos de Dios, y por eso los hombres de la antigüedad se entregaban a las manos de Dios, y por eso Habacuc termina dando gracias a Dios, porque él se va a gozar en lo que el Señor le da. Pero tiene que llegar a ese momento. Ahora, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. El cuadro es muy vívido, ¿no? Es un cuadro vigoroso. El hombre corre al templo para presentarse a la presencia de Dios. No nos olvidemos que estamos en el Antiguo Testamento. Corre para presentarse a la presencia de Dios, está indignado y tal vez en el fondo diga, ahora me va a escuchar, ¿no? Y llega y se encuentra a lo mejor con un sacerdote y descarga todos los argumentos que tiene. Entonces, lo que Salomón dice, mira, cuidado, cuida tu pie, no corras frente a esto. Demasiado apresuramiento hace que uno no piense, no corras. En segundo lugar, cuida tu boca, demasiados argumentos, tenés que ubicarte correctamente. Ubícate correctamente. Dios sabe lo que hace porque es toda sabiduría. Entonces no corras a preguntar ciertas cosas porque lo vas a hacer impropiamente. Por supuesto que nosotros podemos presentar nuestras dudas delante de Dios, pero vuelvo a la oración que para mí me parece sensacional en ese sentido, de Abraham. La delicadeza con que se acercaba a Dios. Cuando decía, no se enojen, mi Señor, pero si hubiera esto, también sería así. Él está indagando para llegar a comprender. Y Dios le va contestando. Pero hay una reverencia que no podemos perder frente a ninguna de estas cosas, a lo que es Dios. Ubicación es cuidarse de no ser apresurado y cuidar la boca de no hablar apresuradamente. Nosotros no tenemos, Dios nos lleva evidente ventaja porque Él es toda sabiduría. Y por eso Dios le pregunta a Job en el capítulo 40, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿No? El que disputa con Dios responda a esto, ¿no? ¿Es una forma de sabiduría ir a increpar a Dios? Esto debe ser tenido siempre en cuenta cuando uno mira la realidad. Hay cosas que yo no entiendo que Dios hace en nuestro país, que no las entiendo, pero suceden. Y yo lo único que sé es que ayer tuve que manejar la primera parte de la reunión de oración porque predicaba a mi hijo, pero me dijo, por favor, manejar el tema de la oración porque venimos del domingo y la gente está... Y yo les dije, mire, yo les puedo decir una sola cosa frente a toda la desorientación que muchos tienen. El trono de arriba sigue ocupado, no abdicó. Mientras que ese trono esté ocupado hay muchas cosas que yo no voy a entender, seguro. Pero mientras que Él esté allí, yo estoy tranquilo aquí. Ubicación significa moderación, ¿no?
es oír antes de hablar. Oír antes de hablar. Preguntar antes de argumentar. La ubicación evita el problema. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje? ¿Por qué vas a tentar a Dios? El problema con nuestra vida espiritual es que como cristianos nos hemos sacado muchas cosas de encima por la gracia de Dios, pero muchas veces llevamos todavía la carga de la lengua, ¿no? Y la lengua es indómita, y ese es un pecado que está vigente, muy presente, y a veces la lengua se excede también en la presencia de Dios. ¿Cómo enfocar entonces el problema? En primer lugar, con realismo. La sociedad es como una pirámide, ¿no? Como una pirámide. Nosotros vemos desde abajo, yo siento que en la pirámide yo estoy viendo desde abajo, y cuando hay corrupción apelo al de más arriba. Es decir, voy al que tiene más autoridad. Porque él es el que tiene que hacer justicia. Y cuando veo que no tengo justicia, apelo al de más arriba. Y llega un momento que llego ya al límite de la pirámide y no obtengo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque hay una escalera de corrupción que llega hasta arriba también. La corrupción es algo que no está solamente abajo o en los estados intermedios. La corrupción va desde abajo hasta arriba. Entonces a veces vamos subiendo y nos encontramos siempre con corrupción, hasta que llegamos arriba. Salomón dice, bueno, uno más alto está sobre ellos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Qué quiere decir esto del rey mismo está sujeto a los campos? El salmista dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En última instancia, todo lo que nosotros tenemos sale de la tierra. Sale de la tierra. Piénselo, mire usted alrededor y va a ver que todo lo que usted ve sale de la tierra. Es la fuente fundamental de provisión del hombre. Todo sale de la tierra. Cualquier objeto que usted ve y sigue la hilación va a llegar a la tierra. Porque yo acá tengo un púlpito, que esto es un árbol, que es de madera. Y como esto, todas las cosas. Acá está la oveja o no sé qué, porque yo no entiendo nada de esto, pero ahí hay lana, ¿no? Y aún en los productos que nosotros llamamos sintéticos, ¿de dónde se sintetiza? De cosas que sacamos de la naturaleza. Dice, eso es de Dios. Por lo tanto, aún el rey, que en definitiva, para tener el poder que tiene que manejar los bienes, y los bienes salen de la tierra, dice, está sujeto a la tierra, lo que quiere decir está sujeto a Dios. Porque si Dios no le manda lluvias, se acabó. Y esto es algo que pasaba, se acuerdan, en el Antiguo Testamento, que se le promete en el libro de Deuteronomio, si te portás bien y cumplís los mandamientos, Dios va a mandar la lluvia temprana y tardía. Pero si no lo haces, entonces no va a llover, se va a secar la tierra. Y es notable que Dios dice, ciudad de Jerusalén, y pone la ciudad de Jerusalén ahí. Fíjense, Madrid está junto al río Manzanares, Londres está junto al Támesis, París está junto al Sena, ¿cómo se llama? Florencia está junto al Arno, ¿no? Roma está junto al Tíber. No se hacía ninguna ciudad que no estuviera al lado de un río. ¿Ustedes son de Perú? No. ¿De dónde son? A ver. Bolivia. Bueno, no conozco, Bolivia no conozco. Pero conozco algunos lugares, pero no tengo presente eso. Perú está al lado también de un río, que se seca siempre el río, pero lo hicieron ahí, ¿no es cierto? Jerusalén no tiene ningún río cerca. Ninguno. Entonces, ¿de qué dependía? Dependía de Dios únicamente. Y por eso le dice Dios lo que le dice. Dice, bueno, tiene que ir ahí. Lo único que tiene es agua subterránea, que se hizo después, lo hizo Ezequías, hizo un túnel por lo de el estanque de Siloé. ¿Recuerdan ustedes? Es lo único que tiene. Pero el río Jordán está a la distancia, ¿no? Y el río Jordán tampoco es un río
como el Rin o como el de La Plata. Es un río como el Reconquista, ¿no? Una cosa así. Es un río chico realmente. Lo que quiere decir que Dios le dijo, hagan la ciudad acá y dependen absolutamente de mí. Dependen de mí. Entonces el rey depende. Y por eso la respuesta que yo di ayer a la noche, él está en el trono. Miren, hay cosas que yo no la entiendo, pero Dios está allí. Y yo sé que todo lo que hay depende de Dios. Por lo tanto, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad en la tierra de los vivientes. Bueno, yo adhiero profundamente a esto. Yo hubiera desmayado si no creyera en esto. Porque como les dije, y vimos en algunas clases pasadas, el que añade ciencia añade dolor. Y cuando usted se dedica a conocer, ¿no? Se dedica a eso y trabaja en eso, usted se da cuenta que no está añadiendo, está añadiendo dolor. Dolor, ¿sí? Porque usted sabe. Usted sabe, usted conoce. Realismo en cuanto a eso. Y realismo en cuanto a la solidaridad. El hombre está gobernado por la codicia. El hombre está gobernado por la codicia. No nos engañemos, Jesús dijo eso acerca de la codicia y enseñó acerca de la codicia. Y la codicia es algo que está en el centro del corazón del hombre. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él dice, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera porque el mandamiento dice, no codiciarás. Ahora, ¿por qué señala ese mandamiento? Porque era irreprensible en cuanto a todo lo demás. Él no había matado, no había robado, no había levantado falso testimonio. Es decir, él dice, si alguien agarra la ley y me analiza, dice, en cuanto a la ley yo soy irreprensible. Pero dice, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera porque Dios dice no codiciarás. Y cuando él mira el corazón de él, entiende que la codicia está dentro de su corazón. ¿Codicia de qué? Bueno, tal vez codicia de fama, porque perseguir a los cristianos era ascender en la consideración del Sanedrín y de todo esto, ¿no? No sé, pero dice, yo tenía codicia en el corazón. Y de todos los mandamientos, el que puede únicamente juzgar el asunto de la codicia es Dios. Ninguna ley se puede hacer contra la codicia. No se puede legislar. Usted puede legislar sobre el homicidio, puede legislar el falso testimonio, pero sobre la codicia es imposible. El hombre codicia. Incluso nosotros estamos viviendo en una sociedad que dice que funciona porque el hombre codicia, porque si no codiciáramos no funcionaría. Esto lo dice Adam Smith. Lo que quiere decir que estamos en un sistema de codicia nosotros. Ahora, esto nos tiene que llevar a la realidad. El hombre nunca tiene lo suficiente. Nunca tiene lo suficiente. Una vez le preguntaba a Rockefeller cuántos millones se necesitan para estar satisfecho y dijo, uno más. ¿Cómo uno más? Sí, siempre uno más. Siempre uno más. Es decir, nunca se llega. Los bienes se transforman en un espejismo, que el espejismo me deslumbra y quiero tener algo más. Y resulta que muchas veces ni siquiera se goza lo que se tiene. Simplemente el deseo es tener. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No negó la abundancia, el valor de los bienes. No negó el valor de los bienes. Todos sabemos que el dinero tiene su importancia en la vida. No podemos ser hipócritas y decir, no, el dinero no es nada. No, tiene su importancia en la vida. Los bienes tienen una importancia dentro de la vida. Pero negó que ese pudiera ser el sentido de la vida. Porque algunos hacen el sentido de su existencia el acumular bienes. Y ahí es donde está el problema. Para el codicioso, paz es estabilidad patrimonial. Yo quiero estar tranquilo. ¿Y qué necesita usted para estar tranquilo? Y tener mucho dinero, tener una buena cuenta del banco. Eso es decir, paz significa estabilidad patrimonial. Voy a asegurarle el futuro a mis hijos. ¿Cómo? Juntando dinero. Es decir, el dinero es algo que obnubila al hombre, ¿no? El hombre de Dios mira más allá del sol.
tiene que mirar. Si Dios nos da algo, tenemos que dar gracias a Dios porque Dios lo dio. Y gocemos de lo que Dios nos da. Compartamos con el prójimo necesitado, porque esa es misión del cristiano. Pero realmente nosotros tenemos que estar agradecidos al Señor por todas las cosas que tenemos, sean muchas o pocas. Todo forma parte de la gracia de Dios. Y es muy importante, porque muchas veces creemos que tenemos derechos sobre lo que tenemos y no somos agradecidos. Recién cuando se nos quita nos damos cuenta de lo que había sido la bendición de tener algo. Es importante esto, que el cristiano aprenda, que todos nosotros aprendamos a ser agradecidos. El Señor pondrá el gozo y la paz en nuestros corazones cuando sepamos hacer esto. Tenemos que esperar el momento en que Dios ponga las cosas en su lugar. Todavía no es el momento en la historia en que Dios va a poner las cosas en su lugar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, él le dijo, no les toca a ustedes saber cuál es el tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes están para otra cosa, ¿no? En general hay muchos cristianos que agarran la Biblia y creen que la Biblia es una bola de cristal y empiezan a inventar acerca del futuro, esto, aquello, lo otro. Y cuando uno se pone a profundizar en algunas cosas de la Biblia, sabe que muchos de los esquemas están traídos de los pelos. Y hay cosas que no se pueden explicar. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Al principio dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. Nosotros creemos que son bienaventurados los que interpretan. Resulta que no hay bienaventuranza allí. ¿Se da cuenta? El Señor llegará un momento en que hará justicia. Fíjense lo que dice Isaías. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Esto es lo que yo espero. Que Dios va a poner las cosas en su lugar. Yo diría que me gustaría que las ponga ya. ¿No? Sí. Por eso oramos, ven Señor Jesús. Porque ese anhelo es el grito del alma que se siente que no está en su ambiente. Si usted saca un pez del agua, usted va a ver cómo salta y se desespera, porque no está en su ambiente. El apóstol Pablo dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Quiere decir que el único aire que podemos respirar y nos deja tranquilos es el celestial, no el terrenal. Entonces, sufrimos porque como el pez que fue sacado del agua, necesitamos el aire celestial. Y el aire celestial no está en la tierra. Y a veces luchamos queriendo que el cielo baje. No, somos nosotros los que tenemos que subir. Y entonces allí vamos a respirar el aire celestial. Dejamos acá y paramos 5 minutos. Así equilibramos todo. En los Proverbios Salomón dice, el simple cree todo lo que le dicen, el entendido se fija por dónde camina. ¿No? Fíjese que una de las cosas es que nosotros muchas veces compramos por el envase, ¿no? Hay especialistas en los empaques y se compra por eso. Compramos porque todos lo compran. Compramos porque es primera marca, ¿no? Y pagamos todo eso. Y creemos lo que dice la propaganda, creemos lo que hace la mayoría, creemos eso. Salomón dice, el simple cree todo lo que le dicen, el entendido se fija por dónde camina.
Es decir, el imprudente o el simple, porque la palabra simple es la traducción de una palabra que es muy amplia, juzga por el envase únicamente, ¿no? Lo convence la publicidad o la mayoría, todos lo hacen, todos lo tienen. Escuchamos siempre esta frase, ¿no? El prudente, el entendido, no mira solo el envase. Analiza las cosas y busca la verdad con respecto a eso. Muchas veces en la vida también tenemos planteos simplistas, ¿no? Y lo que va a analizar Salomón es justamente esos planteos simplistas. En los capítulos 6 y 7 va a analizar algunas de esas cosas. Y uno de los planteos simplistas que hacemos es este. La prosperidad es siempre buena y la adversidad es siempre mala. Es decir, el planteo es muy simplista, pero podría resumirse en eso. Unos tienen mucho y gozan de la vida, y otros poco y no pueden gozar de la vida, ¿no? Esto es una de las cosas que en general pensamos. Es una gruesa simplificación creer eso, es una gruesa simplificación que está desmentida por la realidad. Fíjense ustedes, la prosperidad es siempre buena. ¿Es siempre buena la prosperidad? ¿El éxito siempre es bueno? Fíjese usted. ¿La conoce esta señorita? Sí, Marilyn. Ya cuando llegaba al final de su vida, poco antes de su muerte, dijo, ¿qué tan bueno es ser Marilyn Monroe? ¿Por qué no puedo simplemente ser una mujer normal? Estaba harta de ese papel que le tocaba. Y tenía toda la riqueza del mundo. Y tenía toda la fama. Y sin embargo dice eso. Uno se pregunta, ¿por qué ella llega a eso? ¿Por qué tenía que tomar anfetaminas? Si tenía tanto dinero y tenía tanto que... ¿Por qué llegó a eso? Entonces la prosperidad no es siempre buena. Elvis Presley. ¿Cómo era Elvis Presley? Venía de un hogar humilde, fue famoso, fue rico. Yo tengo un disco de gospel cantado por él, porque lo primero que hizo fue cantar en la iglesia. Después saltó al rock, ganó fama, ganó eso, y muere intoxicado por las anfetaminas a los 42 años. Ahora, ¿qué era lo que tenía toda la fama y tenía todo el dinero en sus manos? ¿Por qué Borges, con la fama que tenía, tiene que decir al final de su vida, cometí el peor de los pecados, no he sido feliz? ¿Por qué Winston Churchill, que es el héroe de la Segunda Guerra Mundial realmente, por qué termina como un alcohólico? Uno tiene que preguntarse esto, porque muchas veces nosotros somos tan simplistas en nuestros planteos que miramos y decimos, ¿quién tuviera la guita que tiene este? ¿No es cierto? Porque creemos que eso lo hace feliz y que es feliz. Y a veces hay una triste vida detrás de eso. El Eclesiastés dice así, hay un mal viene a ser una desgracia, diríamos nosotros ahora, ¿no? En nuestro lenguaje actual, que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Es decir, hay gente que no disfruta de nada, no disfruta, y hay gente que disfruta de lo poco que tiene. Entonces el asunto no está en tener o no tener. No solo hay que tener bienes, dice el sabio, hay que tener la capacidad de gozar de lo que uno tiene. Gozar de lo que uno tiene. Yo un día salía de vacaciones y yo tengo una nuera, la esposa de mi hijo menor, que me conoce, pero bien, ¿no? Bien. Y digo, me voy de vacaciones, 30 días de vacaciones. Nunca había tenido 30 días de vacaciones, entonces esta vez 30 días de vacaciones. Me mira mi nuera y me dice, escúcheme, disfrute y sin culpa, por favor. Como diciendo, es decir, ¿por qué? Porque inmediatamente empieza a surgir la culpa, ¿no?
Y realmente eso es algo que a veces aparece. Cuando el Señor nos da algo y pensamos, cuando yo recibo algo del Señor, tengo que aprender a disfrutar de eso que el Señor me dio, porque me lo dio el Señor. Entonces, si el Señor me concedió algo en la vida, yo tengo que estar agradecido al Señor y tengo que disfrutarlo de eso, porque me lo dio para eso. Me lo dio para eso. Yo conozco a un gerente grande, un cristiano, pero de esos bien comprometidos en Estados Unidos. Son gerentes, él y la esposa son gerentes de diferentes empresas, pero de empresas de medicamentos, ¿no? De los laboratorios, de los grandes laboratorios de Estados Unidos. Y fueron a comprar una casa y realmente compraron una mansión. Y cuando la compró, él es un hombre muy comprometido con la iglesia, trabaja con los jóvenes, la esposa también. Me invitaron a su casa. Y me dice, mire pastor, quisiéramos que usted vea esto, porque la verdad que no nos sentimos bien con esto. Y claro, cuando me mostró la casa era una mansión, pero de primera. Le digo, ¿usted la robó para tener esto? No, yo trabajé, y usted sabe que trabajé mucho. Digo, entonces el Señor se lo dio, disfrútelo. No seamos ingratos con lo que Dios nos da también, porque cuando Dios te da algo, te lo da para que lo disfrutes, no para que te amargues, sino para que lo disfrutes. En el tiempo del bien hay que gozar del bien y en el tiempo del mal hay que considerar todo eso. Pero en el tiempo del bien tenemos que gozar de lo que Dios nos da. Estoy hablando con cristianos, ¿no? La hipótesis del sabio, acá aparece, dice, imagina a un hombre que tiene 100 hijos, forma un pueblo, digamos, con sus hijos, y una vida larga, dice, vive 2 veces 1000 años. Ahora, pensemos con la mentalidad de un israelita en aquel momento, ¿no es cierto? Tener muchos hijos era una gran bendición de Dios. Dichoso el que llenó su aljaba de ellos, ¿recuerdan ustedes? Es decir, era la gran bendición de Dios. Hoy parece que los hijos ya no son una bendición de Dios, ¿no? Pero en aquel momento era una bendición de Dios. Y dice, y tener una vida larga también. Recuerden ustedes que en los mandamientos se dice que el que honra a su padre para que seas de larga vida sobre la tierra, era una bendición. Ahora dice, supongamos que alguien viva 2000 años, no 1000 años, sino 2000 años, duplique sobradamente a Matusalén y tenga 100 hijos, dice, tiene salud y tiene riqueza, y me plantea ese cuadro, dice, tiene toda la bendición. Dice, pero es una persona quebrantada e infeliz, que no tiene la capacidad de gozar ni de los hijos, ni de los bienes, ni de la salud. Entonces, todo lo que Dios le dio y todo lo que recibió no le sirve absolutamente de nada. Si tengo bienes y no tengo la capacidad de gozarlo, ¿de qué me sirve lo que Dios me dio? Entre uno que posee mucho y no goza y otro que posee poco, pero goza, ¿quién es el feliz? El que posee poco, no el que posee mucho. Conclusión, más importante que tener es saber agradecer y disfrutar de lo que uno tiene. Por lo tanto, la prosperidad no es siempre buena y la adversidad no es siempre mala. En la adversidad se aprende y se aprende más que en la prosperidad. Un profesor en la universidad le decía a sus alumnos, ¿sabe en qué momento el hombre piensa más en su vida? Cuando está en la cama de un hospital. Es en ese momento. Es en ese momento. La adversidad nos hace pensar. Y la prosperidad muchas veces no es siempre buena. Si no sé gozar la bendición, la vida no tiene sentido. Fíjese lo que dice Salomón. Del que posee y no goza, dice, en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre será cubierto. Es decir, no tiene ningún sentido su paso por la vida, no tiene ningún sentido, no tiene ningún rumbo, se va a las tinieblas, no deja ninguna huella, porque dice, con las tinieblas su nombre es cubierto. Y dice, es peor que un abortivo, porque el abortivo no vio nada, pero él sí lo vio. Está hablando de la bendición de Dios en nuestra vida,
si vivo 1000 años 2 veces sin gustar los bienes, dice, finalmente nos morimos todos, el que lo tuvo y el que no lo tuvo. Vamos al mismo lugar. Por lo tanto, todo el trabajo del hombre es para su boca. Con todo eso su deseo no se sacia. Y no sabemos gozar del presente porque vemos lo que nos falta y no lo que tenemos. Lo que nos falta y no lo que tenemos. Contentarse con lo que uno tiene y gozar lo que se posee es más importante que tener muchas cosas. Conformarse con lo que uno tiene y gozar de eso. Hay personas que no disfrutan. En el Eclesiastés, en el capítulo 5, que lo leíamos recién, dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja vivir su riqueza. Y esto es una realidad, ¿no? Cuando la persona tiene dinero, empieza a pensar cómo conservarlo, dónde guardarlo, está pensando en ladrones, está pensando en devaluaciones, está pensando en corralitos, está pensando en todo eso. El hombre pobre no piensa en eso, porque vive con lo de hoy. Entonces, hay un problema entonces en la vida, porque el que tiene miedos a los cambios económicos, tiene miedo a los imprevistos, tiene miedo a la muerte. Puede tener uno toda la riqueza del mundo y si no tiene paz interior, todo eso no sirve. Por lo demás, decía el salmista, es que os levantéis temprano a la mañana y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. A su amado le va a dar Dios el sueño. Dios da la capacidad de disfrutar. En el capítulo 7 comienza con una comparación. Usted fíjese que si usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo en la parte poética, el pastor lo ha leído y mucho, eso, en la parte poética, se habla mucho de los aromas. Los orientales usan perfumes, ungüentos, hierbas aromáticas. Es muy común entre ellos. Tanto en la vida como en la muerte, los olores tienen su importancia, las fragancias tienen su importancia. Recuerdan ustedes que cuando Jesús está en la tumba lo van a ungir, ¿no es cierto? Es decir, tienen su importancia todo eso. Quedan muchos testimonios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo de que la cultura hebrea tiene una gran sensibilidad con respecto a los aromas, ¿no? Cuando en el Cantar de los Cantares comienza el cantar, inmediatamente aparecen los olores. Dice, además del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Está hablando de los aromas y está comparando con los aromas. En los proverbios dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Fíjense que la importancia que tienen. ¿Recuerdan ustedes cómo honró la mujer a Jesús? Rompiendo un vaso de alabastro y ungiendo los pies y el aroma llenó toda la casa, ¿no? Es típico de ese momento. Salomón comienza el capítulo 7 hablando de los perfumes y dice, mejor es la buena fama que el buen perfume. Ahora, ¿por qué mejor es la buena fama? Porque el perfume, acá voy a decir una palabra que lo va a asombrar en relación al perfume, el perfume tiene la capacidad de trascender. Ahora, la palabra trascendencia no la usamos por el perfume, ¿no? Nunca hablamos de eso. La palabra trascendencia en el diccionario, no en el uso común, sino en el diccionario, la Real Academia dice que trascender es exhalar un olor tan vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. Es decir, que trasciende. Un buen perfume impregna a la persona y la caracteriza. Y llega un momento que en el lugar donde va, la gente gira la cabeza porque el perfume ha llegado y ha trascendido. La palabra trascender, que nosotros lo usamos para la vida, realmente es una palabra que sale del perfume, que sale de un olor penetrante que se extiende a gran distancia.
Con este sentido es que Salomón utiliza la palabra mejor es la buena fama que el buen perfume. Dice que el buen perfume trasciende, llega a los demás. Cuando una fragancia impregna a una persona, eso llega a todos los que están alrededor. Y él dice que la buena fama es como el buen ungüento, que trasciende, que llega hasta el otro. Que la trascendencia del hombre está puesta en eso que emana de él y que llega a los demás. El perfume, ¿por qué es mejor la trascendencia? El perfume es engañoso. Una persona puede tener un buen perfume y ser una mala persona. Pero cuando hay una buena fama y eso impregna realmente a la persona es reconocida y es la verdad de nosotros, ¿no? ¿Por qué hace esta comparación? Porque quiere que la gente, que los que escuchan, que esos cristianos, que esos creyentes a los que le está hablando en ese momento, salgan de la frivolidad y busquen los valores. Busquen que la vida trascienda. No que acumulen dinero, sino que la vida trascienda. Que en alguna forma eso que dice en la palabra de Dios, bien recordado por las obras de amor, que son las que trascienden, son las que quedan. Cuando muere Dorcas y llegan, estaban las mujeres mostrando lo que ella había hecho, la tarea de ella había trascendido, había ido más allá de ella. No se hablaba de los bienes que tenía, se hablaba de lo que ella había hecho. Entonces, lo que se está buscando es que no tengamos una visión superficial de nuestra vida, sino que busquemos todos la trascendencia. Es decir, que busquemos dejar una huella o impregnar la vida de los demás con nuestra presencia, con lo que nosotros somos. Ahora dice, mejor es el día de la muerte que el del nacimiento. Y ahí digo, no, ya acá se puso loco el sabio. Algo le patinó a Salomón. ¿Cómo va a ser mejor el día de la muerte? En el nacimiento nos alegramos y en la muerte lloramos. Salomón lo aclara y dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, el que está en el banquete está en lo superficial, ¿no? Entonces está viviendo el hoy. Pero el que se acerca a la persona que ha fallecido, allí uno ve la reflexión de la gente. Es el lugar donde más se escucha al predicador, se lo aseguro. Nosotros acostumbramos a que si puede ser, la persona pasen con el ataúd por el salón. Entonces se baja y ahí se hace la reunión. Y yo hago eso porque antes, hace muchos años, ahora ya no es tanto, no había comodidad como para hacer una reunión. Venían la gente de la pompa fúnebre y le cerraba el cajón mientras que el predicador estaba hablando. Entonces yo dije, bueno, vamos a usar esta costumbre. Los que pueden, vienen y vienen. Y allí los tengo a todos y todos se sientan, ¿no? Y entonces hablo. Y por supuesto que no hago levantar la mano, pero hasta allí llegamos, ¿no es cierto? Porque yo predico ese día. Ese día la atención a la palabra de Dios es increíble. Están todos, ¿por qué? Porque estuvieron al lado de la muerte. La muerte. Y usted vio que la frase es hecha, ya le dice, llega la persona y dice, está igual, ¿eh? No somos nada. No somos nada. El asunto de las frases hechas, yo no sé si les comenté las frases hechas, que yo uso algunas frases hechas a propósito. Yo tengo un amigo que es profesor y a veces hablamos acerca de esto y él viene con que se murió fulano de tal. Y yo tengo una frase que siempre la digo en ese momento, porque ahí usted se da cuenta cómo... Yo le digo, sí, ¿vio? Se está muriendo gente que antes no se moría. Y entonces me dice, sí, la verdad. Y después dice, ¿pero qué está diciendo? Se da cuenta que en este momento, digo, se aprueba cualquier cosa, se recibe cualquier cosa. Usted le dice una barbaridad como esa y sin embargo le dice, sí, la verdad, tiene razón. No, es como si se perdiera la capacidad de juicio.
El exterior es engañoso y lo profundo es lo que está defendiendo. El banquete, la risa y la alegría no están condenados cuando dice porque a la risa enloqueces. La risa está condenada cuando se hace el sentido de la vida reírse. El sentido de la vida reírse. Entonces ahí sí, la risa enloquece, porque no podemos tomarlo como el sentido de la vida. Pero la frivolidad esta a veces no nos tiene que hacer perder el hecho de que hay cosas que son profundas y verdaderas. Y las profundas y verdaderas tienen que ver con la verdad última de la vida, que todos vamos a llegar allí. Y esto lo eludimos. Fíjense ustedes, por ejemplo, Johann Strauss, ¿cuántos valses compuso que son maravillosos? ¿No es cierto? Todos esos valses de Strauss que él tocaba en la pérgola allí en Viena, ¿no? Son maravillosos y todos nosotros los conocemos el Danubio Azul, Cuentos del Bosque de Viena, la música ligera pero de calidad que hacían el clan Strauss, sobre todo Johann Strauss. Cuando Johann Strauss, que era el padre de la alegría de Viena en esa época, moría alguien en su familia, cuando murió su madre, desapareció. Se tomó un tren y se fue. Y calculó el momento en que la habían enterrado y había pasado todo y volvió. No podía ver la muerte. Tenía un problema con eso. Él podía hacer una pieza maravillosa de alegría, pero cuando le hablaban de la muerte, desaparecía. Y esto era una constante en él, que cuando decían que alguien murió, inmediatamente él moría y Johann desaparecía, se iba. ¿Por qué? Porque él creía que la vida era un vals, y la vida no es un vals. En la vida hay valses, pero hay también marcha fúnebre. Las dos cosas hay. Y a lo que está llamando en este momento Salomón es justamente a que salgamos del pensamiento frívolo y pensemos de la vida con seriedad. La adversidad y los problemas, la gente dice no sirven para nada. No sirven. Fíjense cómo se forja el carácter de Moisés en la adversidad. En la adversidad. ¿Cómo se forja Pedro, Pablo en la adversidad? La adversidad es forjadora de grandes caracteres. Quiere decir que la adversidad deja una huella honda en la persona. Entonces, entre una cosa y la otra, es más importante ir a la casa del luto, donde uno se enfrenta con la verdad de la vida, que a la casa del nacimiento, donde uno no se enfrenta con la realidad. No nos escapemos de la verdad. No rechacemos la verdad. No eludamos la verdad. Aprendamos del sufrimiento y el dolor, porque hacia allí vamos. Pascal decía, aunque la vida haya sido una gran comedia, el final será sangriento. Como diciendo, el final es una tragedia. Entonces dice, esa es la realidad. No está diciendo Salomón, no nos riamos ni gocemos. La alegría no sirve para nada, estemos siempre tristes. Está diciendo, contemplemos la vida como es, con una cosa y la otra. Yo digo esto porque una vez escuché, yo era pibe, estaba en la iglesia acá en Villa del Parque, en Campana 2741, que era donde yo nací, y había una señora española que le decía a su hija cada vez que se reía, no te rías, que la vida no es toda risa, la vida no es toda risa. Bueno, era un adolescente y se reía, y es lógico que el adolescente se ría. Es lógico, es normal. No vamos a castrar a un adolescente diciéndole que no debe reírse, porque la risa enloquece, decía la gallega aquella, ¿no? No sé si era gallega, pero para nosotros todos los españoles son gallegos. Entonces decía eso, ¿no? La risa, y se tomaba del libro de Eclesiastés, la risa enloqueces. No dice que no nos riamos ni dejemos de gozar. La alegría, no dice tampoco que la alegría no sirve para nada, por el contrario, en la palabra de Dios se exalta la alegría. No dice que estemos tristes y amargados. No, dice que el bien y la verdad es lo que necesitamos siempre, que no nos engañemos.
que la risa tiene su tiempo, pero no es para hacer algo permanente. Entonces nos da una serie de consejos, y con esto termina eso, una serie de consejos. En primer lugar, a ver si, en primer lugar dice, primer consejo que nos da, no nos apresuremos a sacar conclusiones, nunca en la vida. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hay personas que son explosivas, ¿no? ¿Te conoces personas explosivas? Yo, por ejemplo, soy explosivo. Claro, la sangre latina en mí está multiplicada, entonces soy explosivo. Este versículo es para mí, que no tengo que apresurarme a enojarme porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces no tengo que dejar que repose eso en nosotros. Tenemos que enojarnos cuando hay un motivo para hacerlo. El Señor se enojó. En el Evangelio se dice que miró con enojo a la gente, ¿no? El Señor se enojó, pero no lo hagamos apresuradamente. Es como la ira, ¿no? Airaos, pero no pequéis. El hombre más manso de la tierra, ¿quién era? Moisés. ¿Qué hizo con el becerro de oro? Lo hizo pedazos, lo mezcló en el agua y se lo dio a beber a la gente. Un acto de ira, realmente. Dios no le dijo nada por eso. Le dijo cuando golpeó 2 veces la piedra, cuando Dios le dijo que lo hablara. Ahí sí. Cuando la ira está bajo el control de Dios, es una santa ira. Por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Cuando no está bajo el control de Dios, entonces es la ira destructiva en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo lo tomó al principio a Saúl, se llenó de ira frente a los enemigos y los venció. Cuando se llenó de ira frente a David, Dios lo puso en su lugar. Lo que quiere decir que el manso es aquel que tiene el poder bajo el dominio de Dios y lo usa cuando Dios le dice que lo haga. Segundo, esto viene bien a cierta edad. Segundo, no pensemos que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Vio? Todo lo viejo dice en mis tiempos, en mis tiempos, en mis tiempos. A uno lo tiene harto ya eso de en mis tiempos, ¿no es cierto? En mis tiempos. Porque nunca de eso preguntarás con sabiduría, nunca preguntes por los tiempos pasados, nunca vas a preguntar con sabiduría. El pueblo de Dios clamaba bajo el yugo de la esclavitud, ¿se acuerda? Y resulta que pedían un libertador. El Señor los libertó. Cuando salen y tienen la primera dificultad, ¿qué dijeron? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, todo eso teníamos. Del látigo no se acordaron. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, mi abuelo decía, nuestro país era Italia para él, ¿no es cierto? En nuestro país no teníamos esto, aquello, lo otro. Y un día yo dije, y abuelo, ¿y por qué te viniste si estabas tan bien allá? Y no supo qué contestarme. Entonces me dijeron, no le digas eso porque no. Pero eso, digo, es una pregunta lógica hacer eso. Lo que pasa es que se había venido porque después de la guerra había hambre, no había trabajo, había miseria, había todo eso, de eso se había olvidado. Y entonces se acordaba de que los limones en Sicilia eran así y no como los que tenemos acá en este país, y que esto y todo era una maravilla. Y resulta que se había olvidado. Y esto es lo que nos pasa siempre. Miramos para atrás y decía, qué tiempo maravilloso aquel. No, no era un tiempo maravilloso, era como este, tal cual. Tal cual. Hoy estaba hablando con jóvenes que se asustan frente a lo que está pasando. Digo, mira, yo pasé 20 de estos. Argentina es así, siempre así. Entonces ustedes acostúmbrense porque nadie muere por pasar por una crisis de este tipo, ¿no? No nos acordemos, no preguntemos por los tiempos mejores y por favor, los que tienen más de 50 años, no magnifiquen el pasado, no lo magnifiquen. Sobre todo cuando hablan con los jóvenes. Los jóvenes están hartos de escuchar que la gente mayor les está diciendo que el tiempo de él las cosas eran buenas y eran mejores. Mentira, chicos, muchachos, era mentira. Siempre el mundo fue y será una porquería. En el 506 y en el 2000 también. Olvídense de eso, esos son cuentos de viejo.
En segundo lugar, aprendamos a adecuarnos a cada situación. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a su poseedor. Cuando yo me pongo, soy sabio, estoy adecuándome a la situación. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Por lo tanto, ubiquémonos. Tenemos que adecuarnos a todas las situaciones. A todas las situaciones. Mire, yo que viajo desde hace mucho tiempo, le digo que usted lo que aprende viajando es adecuarse a todas las situaciones. A todas las situaciones. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy viviendo una semana en una mansión y a lo mejor la semana siguiente estoy viviendo en una casita humilde, sencilla, chica, con todos los problemas y todas las dificultades, ¿no? Donde hay un baño compartido, donde hay 5 o 6 personas viviendo en la casa y usted tiene que compartir, y eso es lo que se vive. ¿Y uno qué tiene que hacer? Tiene que adecuarse. Tiene que adecuarse. No pedir un hotel de 5 estrellas porque voy a predicar. No, uno tiene que adecuarse a lo que hay. Aprendamos a adecuarnos a cada situación. Perdón, me voy a pasar 2 minutos, porque ustedes empezaron 10 minutos más tarde. Evitemos los excesos. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Esto parece un culto a la mediocridad. ¿Se dieron cuenta de este pasaje? Cuando uno lo mira así rápidamente, parece, no es esto lo que quiere decir, no nos quiere decir un culto a la mediocridad. Habla de engañarnos a nosotros mismos siendo demasiado justos. El mejor ejemplo que les puedo dar por el poco tiempo que tenemos es los fariseos. Los fariseos se pasaron de justos y llegaron a ser personas repugnantes en su tiempo porque todo lo veían mal y porque ellos se creían más justos que todos. Muchas de las cosas, como dijo Jesús, lo que dicen en la cátedra de Moisés, cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos. ¿No es cierto? Que con eso están juzgando a los demás. No seas demasiado justo. ¿En qué terminaron los fariseos? En la esterilidad total. Tampoco evitemos escuchar habladurías. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Todo lo que se habla. Se dice de mí. Se dice. Deje que se diga. Deje que se diga. A mí no me importa lo que la gente dice. La habladuría es cosa de personas pequeñas, de personas mediocres, espiritualmente raquíticas. No se puede estar atendiendo lo que las personas pequeñas y raquíticas dicen. Uno tiene que pasar por encima de las habladurías. Hablan, que hablen, punto. Es un problema de ellos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez vino un hermano y me dice, ¿sabe? Dice, fulano de tal, que era una de esas personas cerradas, yo tenía 24, 25 años en ese momento, una de esas personas cerradas, yo era un pastorcito que recién empezaba, no había otra persona allí, y resulta que tenía que lidiar contra todos estos monstruos. Las viejas, no ancianas, sino viejas, tenía un conjunto de viejas, y algunos también que eran... Y entonces viene un día un hermano y me dice, usted sabe que fulano de tal está hablando esto, y yo digo, ¿qué problema? Sí, pastor, tiene un problema, ¿no es cierto? No, digo, ¿qué problema para él? Problema para él, porque está criticando a la iglesia de Dios, y Dios va a tomar en cuenta todo lo que dice. A los pocos días, este hombre, que era una espina, el Señor se lo llevó. Y yo oré diciendo, Señor, no lo sueltes, por favor. Está bien donde está. Porque era un incordio permanente, ¿no? Permanente. Y realmente, ¿no? Yo creo que el Señor lo sacó en ese momento porque iba a ser un incordio para la iglesia del Señor. Pero el problema no era mío, el problema era de él. Y él se la tenía que arreglar con el Señor. Y lo mejor que podemos hacer cuando hay una habladuría es conversarlo con el Señor y decirle, Señor, están diciendo esto, lo dejo en las manos tuyas. Yo no voy a salir a contestar. Evitemos escuchar esas habladurías porque... lamentablemente, aún en nuestro medio, y esto hay que decirlo con tristeza, a veces hay palabras que van más allá. Y por último,
evitemos las tentaciones. He hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Si usted quiere una aclaración mayor, Proverbios capítulo 7. La tentación está pintada como una mujer que tienta, como una ramera que está tentando al hombre. Y entonces acá usa Salomón, el mismo Salomón de los Proverbios, usa la misma imagen y dice, cuidado con la tentación. El tentador siempre está en acecho. No es que pasa la vida y cuando llegamos a cierto momento el tentador está tan activo como cuando yo tenía 18 años. Igual. No pensemos solamente en la lujuria, la tentación es la ambición de poder, la ambición de dinero, todo eso son tentaciones en la vida. Caminar sabiamente no es fácil, pero el sabio se paró y dijo a los que creen, tengan en cuenta todo esto cuando miran las cosas de abajo, porque las cosas de abajo los va a llevar por un mal camino. Termino ya, un minuto, nada más. Estaba en un programa de radio y vino el doctor Miguel Sandrino. Yo no sé cuántos de acá conocieron al doctor Miguel Sandrino. Era un sabio realmente, un hombre muy conocedor, vivía en Villa María, en Córdoba. Tenía un conocimiento de antropología y de arqueología, y era farmacéutico, así que también de biología, y conversar con él era una maravilla. Pero además era un cristiano fiel al Señor, muy fiel al Señor. Y revolucionario en mucho de su pensamiento, pero de revolucionario las revoluciones que hacen bien, no las que hacen mal, ¿vio? Esas cosas que quiere cambiar lo que está mal. Y un día vino al programa de radio y yo le dije, en un momento, conversando con él, le dije, la verdad que usted es un sabio. Y él me mira y me dice, por supuesto. Dice, ¿sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y yo tengo mucho temor del Señor. Entonces eso es ser sabio en la vida. Así que no voy a rechazar eso. Porque yo realmente tengo temor del Señor. Y realmente la vida de él era una vida llena de temor del Señor, ¿no? Eso lo hacía brillante en sus exposiciones y en las cosas que hacía. Yo me acuerdo que lo traían en el Jorge Müller cuando recién empezaba, porque yo estaba allí con él el primer año, cuando lo traían desde Córdoba y nos daba una semana en calle Brasil, íbamos todos, para darnos clases de arqueología. Y él daba clases de arqueología, brillante en todo, y era un hombre temeroso de Dios. Y digo, la verdad que todos tenemos que ser sabios, porque todos tenemos que tener temor del Señor. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene.